Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en el capítulo 20, Yahme Gatuina, y estamos viendo este viaje de Tróade a Mileto. Aquí nosotros decíamos que después de todo lo que había hecho con esta visita Pablo en Tróade, este acontecimiento que seguramente que dejó una impresión enorme ahí en Tróade, porque mientras Pablo estaba predicando, dice que este joven que estaba también escuchando, estaba en el tercer piso, estaba sentado en la ventana, en un momento se queda dormido y cae del tercer piso, imagínense, con el susto, todos que van, que miran, ven y lo encuentran, lo levantan ya muerto. Entonces, Pablo que baja, se echa, dice, sobre él, y nosotros hablamos ahí de mucha humanidad, lo abraza, y ahí les dice, no se alarmen. Queridos amigos, todo esto, ciertamente nosotros le miramos de un aspecto espiritual, lo miramos de un aspecto más bien de humanidad, porque el hecho de bajarse hasta este joven que se había accidentado, el hecho que dice aquí Pablo que se echó sobre él, es como decir, mi misma vida que yo le vuelvo a dar, oye, vaya, lleva, se echó sobre él. Pero después no termina también así, sino que además de echarse sobre él, después enseguida dice que al mismo tiempo, enseguida lo que Pablo va a hacer en ese momento era de abrazarlo. El abrazar significa mucha humanidad. Entonces cuando uno abraza, ¿verdad?, a una persona, él haya poina. Ese es una forma, un sentimiento muy profundo que nosotros le damos el significado espiritual, psicológico muy profundo, ¿verdad? Porque si uno va a decir en cuanto a la realidad que uno está viendo, ¿qué es lo que es? Y bueno, ya llueve ya dos pedazos de carne con hueso, no sé qué, de cuerpos, vamos a decirlo así, que se estrechan y punto, ¿verdad? ¿Y qué? Diríamos nosotros, ¿verdad? Pero sin embargo, en un abrazo hay algo más importante. Es lo que nosotros transmitimos a través de un gesto. Este es un signo simplemente
Detrás del signo está lo elemental y lo fundamental que Pablo justamente le está transmitiendo a este joven que estaba muerto, este joven que estaba fuera de la vida. Sin embargo, recibe el mismo espíritu, la misma gracia de Pablo. Y esa gracia que se transmite a través de una humanidad. Bueno, todo eso nosotros hemos hablado cuando estuvimos estudiando anteriormente los versículos 7 al 12 de la partida de Pablo hacia Grecia, ¿verdad? Cuando él viene y aquí nos encontramos en Tróade. Bueno, pero ahora seguimos y vemos que terminan todo eso. Pablo tal vez se queda un poco más, decíamos, en el versículo 13. Nosotros nos adelantamos, dice Lucas, porque es Lucas el que está escribiendo, ¿verdad? Le atribuimos a San Lucas este escrito de los Hechos de los Apóstoles. Dice, nosotros nos adelantamos en barco, navegando en dirección a Asos. Navegando en dirección a Asos, donde debíamos recoger a Pablo. Es decir, en Asos tendríamos que recogerlo. Él lo había dispuesto así. O sea que Pablo Maoía lleva y sube cuera en Ebre. Upepe yo es chata porque iba a hacer él el viaje con Pablo. Ahora, antes de que ellos llegasen ya o viajasen, ¿verdad? Pablo parece que cambia de nuevo porque él tendría que ir también con ellos en la embarcación, pero parece antes de esto tiene una idea, cambia un poco de todo lo que había sucedido. Y al mismo tiempo habrán quedado maravillados, perplejos por lo que Pablo había hecho. Oye, no y Ari, ¿verdad? Y luego lo abraza, le devuelve la vida. De un sentido teológico para nosotros hasta parece un poquitito más lejano y más frío. Pero si miramos de un aspecto humano, de un aspecto del sentimiento, imagínense lo que significa. Hay un joven que se cae y está muerto, así como nosotros tocamos y palpamos. ¿Cómo lo vamos a entender? Pablo, al mismo tiempo que se tira, o sea, vamos a hacer esa escena, seguir un poco y mirar, se tira, lo abraza y lo vuelve a levantar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Dios te saluda, Madre mía, Madre de mi Salvador, llena de gracia, Madre mía, el Señor contigo está, y bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María, ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María, en esta hora y en la muerte. Amén.
fuerza y bendito es el fruto de tu vientre. Y bendito es el fruto, Jesús. Salve, 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 oh María. Ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María. En esta hora y en la muerte, amén. Tú me enseñaste a decir: yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. Salve, 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 oh María. Ruega por nosotros pecadores. Salve, 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 oh María. En esta hora y en la muerte, amén. Yo creo, espero, te adoro y te amo, y te pido por aquellos que no saben de ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Aquello que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer?
¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Tenemos aquí el 20, capítulo 20 en que estamos reflexionando, y especialmente el viaje desde Tróade hasta Mileto. El versículo, o los versículos, hoy tenemos dos versículos aquí, el versículo 14 y el versículo 15. Cuando nos juntamos en Asos, Pablo se embarcó con nosotros y nos dirigimos a Mitilene. Partimos de allí al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día fuimos a Samos y después de hacer escala en Trogilio al día siguiente llegamos a Mileto. Bueno, entonces vamos a quedarnos por ahí. Estos dos versículos que se nos presentan ciertamente dentro de toda una pequeña narración que nos dice salir de Tróade y llegar hasta Mileto. Y aquí entonces ya tenemos el hecho de llegar a Tróade, o mejor a Mileto, saliendo de Tróade. El grupo se separa un poco. La primera parte ya nos dijo Lucas que él se adelanta, ¿verdad? Él entra dentro del grupo, nos adelantamos en barco navegando. Ya hemos visto también varias veces y hemos subrayado, él la Pablo Hinala Opita. Y puede haber algunas cositas interesantes, porque Pablo tal vez quiere ir por tierra, tal vez después ya no había más embarcación, y él tenía la necesidad, la urgencia de quedarse un poquitito más. ¿Se acuerdan este joven que había caído? Eutico cayó del tercer piso, que estaba en la ventana. Jaumán no. Pero allí es donde actúa Pablo. Bueno, y todos estos elementos nos hacen pensar. ¿Qué nos hacen pensar? Y nos hacen pensar también la gracia de Dios, cómo Dios actúa a través de sus apóstoles. Por eso que tenemos en varias oportunidades, y aquí en Hechos de los Apóstoles, también en las cartas de Pablo, a pesar de que él no insiste mucho en este aspecto, pero sí hablamos de lo que se recibe
con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo y que luego se pone también al servicio de la comunidad. Eso lo hemos reflexionado varias veces en varios evangelios, cómo el Señor actúa. Sobre todo Marcos, cuando termina su evangelio, Marcos presenta de una manera mucho más resumida. Claro que es un agregado posterior, por eso es que también lo presenta de una forma magnífica, cómo tiene que ser el discípulo, cuáles son esos signos que acompañan al cristiano, que acompañan a el que está haciendo esa misión como cristiano. Desde el versículo 14, por ejemplo, dice: enseguida se apareció a los 11 mientras estaban comiendo. Bueno, y desde el versículo 17, capítulo 16, ya el colofón termina con él. Capítulo 16, versículo 17 en adelante, dice: y estos prodigios acompañarán a los que crean. ¿Cuáles son los prodigios que nos acompañarán? Arrojarán a los demonios en mi nombre, hablarán nuevas lenguas, podrán tomar a las serpientes con sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará ningún daño. Impondrán las manos sobre los creyentes, sobre los enfermos, y ellos curarán. Bueno, hasta ahí entonces nos dice un poco estas frases muy lindas de parte del Señor, ¿verdad? Ustedes impondrán las manos sobre esos enfermos, ustedes los curarán. Estos son los signos y prodigios, nos dice. Estos milagros que ustedes realizarán. Entonces, queridos amigos, cuando Hechos de los Apóstoles ahora está queriéndonos indicar y decir que Dios nos acompaña, que Dios está siempre, estos son los prodigios. Y aquí lo vemos también en la teología paulina. Aquí vemos que Lucas está describiendo y está diciendo lo que el cristianismo hace o el cristianismo debería hacer cuando uno se aferra, cuando uno conoce, cuando uno acepta la presencia de Dios en su vida. Y bueno, por eso dice, estos son los prodigios que acompañarán, que les acompañarán a ustedes. Y Pablo lo hace, y eso es lo que nos llama la atención. Entonces, seguramente que toda esa comunidad de Troas estaba con los ojos así puestos, ¿verdad? Pablo se queda un poco más. Pablo ya se había quedado con ellos hasta muy tarde, y la gente viene y le quiere escuchar, seguramente que muchos que le hacen preguntas. Pablo, que también está interesado y quiere dejar lo más que pueda la explicación del Evangelio y cualquier cosa. Da el anterior y cuágina la historia de la salvación. Entonces, mira, llama un pana allá de pana. Y así él se encuentra en el momento crucial en que tiene que tomar y decir lo que está sucediendo. Aquí lo que sucede es que la gracia de Dios, el Espíritu del Señor, trabaja en aquellos, como decía Marcos, que creerán en Él. Los que creen en Él harán prodigios. Los que creen en Él entonces podrán transmitir esta gracia de Dios que llega a todos. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO.
Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús. Mi amigo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Ando y ando, voy buscando en ciudades y poblados. Mi voz pregunta y repregunta: ¿dónde vives? ¿Dónde estás? No me basta, no me basta que de ti estén hablando. Tu voz escucho que me llama, tu rostro necesito.
las huellas del amor más grande. En este lienzo nos dejaste. Dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Huellas del más grande amor que nadie jamás mostró. En la cruz murió por mí. Huellas del más grande amor que estremece mi interior. También yo quiero amar así. Ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, a la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices ven, ven y me verás. Abre tus ojos de verdad. Mira cuánto hice por ti. Me dices ven, ven y me verás. A la muerte ya vencí y traigo vida para ti. Me dices En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, el viaje desde Tróade a Mileto. Estamos en estos versículos 14 al 15, cuando nos juntamos en Asos. Pablo se embarcó con nosotros y nos dirigimos a Mitilene. Partimos de allí al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día fuimos a Samos y después de hacer escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso para no retrasarse, ¿verdad? No retrasarse demasiado en Asia. Estaba apurado porque, de ser positivo, quería estar en Jerusalén el día de Pentecostés. Bueno, aquí ya tenemos un panorama mucho más interesante. Lucas escribe ya cerca del año 90, por lo tanto ya una comunidad bastante diseminada, una comunidad donde tenemos, o mejor dicho, un mundo cristiano, mejor decir así, donde existen varias comunidades dentro de la secuela de Cristo. Y por lo tanto Pablo mismo comienza a mirar, a decir aquí hace falta, a Beñamón Baretiana. Todavía no tenemos una estructura muy bien formada porque están comenzando. A la cuenta, aquí estamos con Pablo, Jesús que muere en el 33, ¿verdad? Y estamos aquí Pablo con los primeros anuncios después de su conversión. Después de su conversión, Eva Peñán de Chara, cómo se cumple. O sea, tiene que hacer una síntesis. Y Pablo eso es lo que está haciendo, y Pablo eso es lo que está ofreciendo. Y tal vez por eso también tienen
tiene él con su grupo, seguramente que jamás se iba solito, ¿verdad? Sino que tenía un grupo que le acompañaba. Aquí mismo nosotros le teníamos a Lucas, le teníamos a Timoteo, bueno, toda esta gente que le acompaña. Pero después de esto van desapareciendo estos personajes. ¿Pero por qué? Porque justamente algunos de ellos quedan en esas comunidades, quedan como Tendotá, Caguazú. Pablo los deja y va a otros lugares. Tal vez tenía contactos así con algunos amigos o por ahí en ese mundo en que él circulaba, el mundo de la evangelización, o como siempre sucede, como él está preocupado, ¿verdad?, en anunciar, él está preocupado en dar a conocer a Jesucristo, se mueve. Y como se mueve, después también va sabiendo dónde existen personas que les interesaría, les gustaría. Entonces, con eso va a ser siempre mucho más fácil trabajar para poder llevar esa buena noticia. Pero para eso uno tiene que hacer mucho, entre comillas, vamos a decir así. Vamos a decir primero mucha amistad. Después lo hablan de gente con algo elementos y fundamental, ya de te habla allí a mí, ya mañana ya es mía, ya bueno, ave, ya de esto es lo que Dios quiere de nosotros, esto es lo que Dios nos está pidiendo, así tenemos que movernos nosotros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y bueno, si tenemos estos elementos, ciertamente que nos van a ayudar muchísimo, ¿verdad? Para que nosotros podamos también hacer este trabajo de evangelización. Porque en el fondo, todo esto también es elemento fundamental para nuestra evangelización. Entonces decíamos que Pablo al comienzo se había quedado hasta el último momento para asegurarse de la restauración de Eutico, de este chico que había caído del balcón. Y luego toma un atajo, porque ese es un atajo por tierra, para unirse a la nave en Asón. Esa es la idea. Ya de yo topa, vamos a tomar aquí un atajo, vamos a encontrarnos allá en el puerto. Pablo se había propuesto para pasar de largo Éfeso. Esto es interesante. Pablo que quiere pasar de largo Éfeso. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si conoces bien la historia de la Biblia, probablemente habrás oído que Jesús ofrece vida eterna. Suena bien, pero ¿qué quiere decir Jesús al hablar de vida eterna? Bueno, Jesús tomó esta frase de las escrituras hebreas. En español, esta frase es traducida como vida eterna o a veces vida por o para siempre. Pero la frase traducida literalmente desde el hebreo es vida hasta la era. Vida hasta la era. ¿Eso qué significa? Bueno, es una frase cargada de significado. Y para entenderla, tenemos que hablar primero sobre qué es una era en la Biblia. Hagámoslo. La palabra hebrea para era es olam y se refiere a un periodo de tiempo. ¿A cuál periodo de tiempo? Bueno, a cualquier periodo de tiempo. Y puede ser en el pasado o en el futuro. Lo más importante es que es un periodo de tiempo con un atributo en común que se mantiene inconstante. Por ejemplo, como el tiempo de Abraham y sus descendientes hasta Moisés. El atributo en común es que es el tiempo de los ancestros de Moisés. Y es así que Moisés puede decir, recuerda los días de la era, los años de las generaciones pasadas y los ancianos. Ok. O una era puede ser más corta y futura, como Samuel, quien pasó toda su vida sirviendo en el templo. Durante su dedicación, Ana, su madre, dice que esa es una era. Así que una era es un periodo de tiempo que tiene características únicas y constantes. Exacto. Y puede haber todo tipo diferente de eras dependiendo de en qué te enfoques. Exacto.
Así que alguien podría vivir en dos eras al mismo tiempo si se superpusieran. De acuerdo, así que volvemos a la expresión vida hasta la era. ¿De qué era está hablando? En el inicio de la historia bíblica, los humanos fueron hechos de polvo de la tierra. Esta es una imagen bíblica común para las criaturas mortales. Esto es, que viven en una era donde pueden morir. Pero Dios toma la humanidad y los coloca en el jardín sagrado, donde son invitados a experimentar un tipo de vida nuevo y más profundo. Al comer del árbol de la vida. Sí, se nos dice que les ofrece vida hasta la era, una vida de potencial infinito porque los conecta con la mismísima vida divina de Dios. Pero la historia da un giro y en vez de aceptar la vida hasta la era, ellos comen del árbol del conocimiento del bien y el mal. Exacto. El comer de este árbol significa tomar la vida para sí mismos, en sus propios términos, separados de la sabiduría de Dios. Así que son exiliados de la vida de la era de Dios y entran en una era de muerte. Se maltratan unos a otros y hacen lo que es correcto a su parecer. Las cosas se ponen bien violentas. Exacto. De tal forma que el resto de la historia de la Biblia puede considerarse como una decisión de vida entre dos eras diferentes. La era de la vida en nuestros propios términos, que lleva a la muerte, o la era de la vida misma de Dios. Y si bien la humanidad ha rechazado la vida de Dios, Dios promete que Él abrirá un camino de retorno. Exacto. Y esa es la promesa que en última instancia nos guía la historia de Jesús. Jesús es presentado como la vida misma de Dios hecha hombre. Así que ambas eras se superponen en Él. Él vive en la era de la mortalidad y de la muerte y en la era de la vida eterna al mismo tiempo. Así que también puede ofrecer a la gente acceso a la vida hasta la era. Así es como dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Sin embargo, así como la humanidad rechazó la vida de Dios en el jardín, Jesús fue rechazado y ejecutado. Pero la vida de Dios es más poderosa que la muerte. Así que Jesús se levanta de entre los muertos para poder ofrecer la vida de Dios a otros, como también dice el Evangelio de Juan. Para que todo el que confíe en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, vida hasta la era. Genial. Ahora, la mayoría de las personas piensa que la vida eterna es algo que ocurre después de morir. Pero en la Biblia, el acceso a esta era es algo que puedo tener ahora mismo. Sí, recuerda, Jesús era el lugar donde la era de la vida de Dios se encuentra con la era de la muerte. Y eso significa que cuando las personas confían en Él, pueden experimentar la vida eterna aquí y ahora. Pero nosotros todavía vivimos en la era de muerte. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo muera? Bueno, así como la muerte no pudo vencer la vida eterna de Dios en Jesús, así podemos permanecer con vida en Dios, aun si estamos muertos físicamente. En la Biblia, a esto se le llama estar con Cristo. Y no es algo de lo que se habla mucho, porque no es la manera en que termina la historia global de la Biblia. El enfoque de la Biblia es acerca de cuando la era de la vida venza completamente a la era de la muerte, y aquellos que están con Cristo sean recreados para compartir en la vida eterna de Dios. Un mundo donde la era de la muerte ya no tiene poder. Exacto. Porque la vida que está completamente conectada con la misma vida y amor eterno de Dios es una vida que nunca terminará. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento.
El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos. Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo. Pongo mi pequeña vida en tus manos, sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo,
hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este pasaje de Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 20, los versículos que van del 13 al 16, el viaje desde Tróade a Mileto. Y nosotros decíamos que Pablo quiere pasar, él se había propuesto pasar de largo Éfeso. Él estuvo en Éfeso, tal vez podría haber quedado de nuevo para mirar cómo estaba la comunidad, pero él dice, vamos a pasar nomás de largo. La intención de Pablo no era menospreciar a esa iglesia, no hay que ser juicio, y potayo, lo que sea de pasillo que vamos a ver, sino que sabía que sería imposible para él hacer una visita corta. Él estuvo mucho tiempo en Éfeso, ¿verdad? Entonces, famoso, yo a la otra ya medio a te posipama, va a vende la dejó, va a peo, lo que sea. Ande chui orenda, ¿verdad? Las comunidades, ¿qué pasó? Y eso tal vez podría ser hasta inclusive un poquitito más improductivo, en el sentido de que por ahí algunos se ofenden, algunos no gustan, algunos no entienden, va a Pablo los asantes, va a Pablo hablando pitañan de apiteme, va a indio ore, va a ¿verdad? Y entonces todas esas cositas. Entonces aquí vamos a mirar un poco y vamos a ver que hay otra intención entonces con Pablo, no es el menospreciar a esa iglesia. Sabía que era imposible, sobre todo, era imposible quedarse, anunciar de nuevo, hablar, hacer una síntesis de todo lo que ellos ya habían con una visita corta. Y así, tiene también un objetivo mucho mayor. No es solamente quedarse, hablar un poquitito con la gente, sino que quiere llegar para el día de Pentecostés a Jerusalén. Tenemos que llegar a Jerusalén. Nuestro objetivo es. Entonces tenemos que ponernos las pilas, tenemos que buscar y tenemos que estar. Esto también nos muestra que ya entonces en Jerusalén se celebraban, ¿verdad?, las celebraciones litúrgicas. El primer grupo cristiano recordando también. Ya estaban recordando. Miren que del 33 estamos más de 50, más de 20, 25 años que esto había sucedido. El fenómeno de Jesús, las comunidades se están fortaleciendo, se están uniendo, están celebrando a Cristo resucitado. Y entonces, a pesar de que Pablo sabía que no podía hacer una visita rápida a Éfeso, según quería derramar su corazón sobre los líderes de la iglesia en Éfeso. Así que desde Mileto hizo llamar a los ancianos de la iglesia para que vinieran a una reunión especial, ¿verdad? Vinieran a esa reunión especial, vinieran. Yicuamí, Yayemoimí, Yahendumí, Yayocuamí, ¿verdad? Todos estos elementos son esenciales para una vida de comunidad. Él quiere llegar hasta ese lugar, quiere llegar hasta una visita, pero más profundizada, más profunda. Algunas dudas. Pablo por eso después responde a muchas de las inquietudes, ya que él no puede pasar y quedarse
que sabía que no podía una visita así rápida a Éfeso. Sin embargo, quería derramar su corazón sobre los líderes de la iglesia de Éfeso. Así que de Mileto hizo llamar a los ancianos de la iglesia para que vinieran a una reunión especial. Entonces, en todo caso, dice desde Mileto. Se diga tu moya que está vendiendo bebé, pero se hipotape peyu. Se hipotape peyu, añade actividad en Mileto. Y desde Mileto vamos a recibir una bendición, desde Mileto vamos a hablar un poco, desde Mileto vamos a organizar también nuestra vida. Es lo que nosotros también, de cierta manera, nos encontramos, ¿verdad? ¿Dónde nos encontramos? Y nos encontramos en estos lugares donde podemos después conversar, donde podemos entender cuál es nuestro camino. Podemos hacer un poco de reflexión profunda sobre la vida de Cristo, sobre la vida de la iglesia. Y así, ¿verdad? Entonces vamos haciendo esas propuestas de salvación. Y eso es lo que hace Pablo. Pablo y cree hoy. No hay carne hoy hoy. Oh, bombe, ya, no, aquí. Oye, no hay etcétera, etcétera. Y ahora entonces, como no puede quedarse un tiempito breve allí en Éfeso, en la embarcación ahí, entonces no quiere perder ninguna embarcación. Entonces, enseguida, él, en todo caso, Pedro sacó donde vamos a saludar ahí en Éfeso, mientras desembarcan un poco y luego ya continúan hacia Mileto. Pero les dice, ¿saben qué? Se pongan baite también. Entonces, la próxima semana o dentro de 15 días, o hasta allá de la otra embarcación, pero yo baite vamos a estar nosotros en ese lugar. Así podemos conversar también. Recuerden que la vida cristiana es un elemento celebrativo. La vida cristiana se vive en un contexto de celebración, en un contexto de la vida. Bueno, si es eso, nos está recordando que lo esencial y lo fundamental en la vida cristiana es que nosotros entendemos nuestro caminar humano, nuestro caminar cristiano, con esa fuerza, ¿verdad? Y con esa gracia de Dios que nos lleva justamente hacia lo esencial y lo fundamental, que es el compartir nuestra propia vida. Muy bien, queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.